Muy buenos días a todos, bienvenidos a este Instagram Live que hacemos desde Parques Nacionales Naturales de Colombia, especialmente desde la tienda de Parques Nacionales. Están todos cordialmente invitados a que la visiten para que conozcan todas las cosas lindas que tenemos de nuestros parques naturales. Hoy nos reunimos por un tema muy especial. Hoy es el Día Internacional de la Protección de los Ríos, el Día Internacional del Cuidado de los Ríos. Estas corrientes de agua dulce que nacen por la nieve, por la lluvia, por los manantiales y que es tan importante para nuestro país y para nosotros como seres humanos porque pues nos brindan el agua, que es lo más importante que nosotros tenemos. Quiero contarles, como me imagino que muchas personas saben, en Colombia tenemos muchos ríos muy importantes, algunos de ellos son el Magdalena, el Amazonas, el Orinoco, el Cauca y el Putumayo. Y quiero contarles que desde Parques Nacionales Naturales nosotros protegemos también a los ríos y tenemos 44 parques nacionales que priorizan el agua, el recurso hídrico dentro de las áreas protegidas. Nosotros tenemos 62 áreas protegidas, de las cuales 44 protegen el agua. Y uno de los parques más importantes que nosotros tenemos hablando de recurso hídrico propiamente es el Parque Nacional Natural Puracé, porque en él, dentro del Parque Nacional Natural Puracé, tenemos el nacimiento de diferentes cuencas muy importantes, entre ellas la cuenca del río Magdalena, del Cauca y del Caquetá. Pero bueno, para hablar de este tema tan importante y tan bonito, tenemos un invitado muy especial. Él es Fernando Trujillo, PhD, director científico de la Fundación Omacha, es Nat Geo Explorer, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en este momento nos vamos a conectar con él para poder pues charlar sobre este tema tan importante. Vamos a llamarlo en este momento. Para poder vamos a ver si lo podemos sintonizar en este momento para que se conecte con nosotros y podamos hablar. En ríos, digamos que los ríos, las cuencas son el hábitat de animales y especies muy importantes para nosotros, como el delfín rosado. Nuestro invitado especial es experto en este tema y también vamos a hablar sobre los delfines rosados, que sabemos que es un tema, digamos que muy interesante para las personas. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, celebrando este día tan especial para todos los seres de este planeta. Gracias por conectarte con nosotros, por darnos este espacio. Sabemos que eres un experto en agua dulce, eres biólogo, te especializaste como en todo este tema de agua dulce, de los animales, la fauna, la flora que está dentro de los ríos. Entonces, bueno, qué más importante que tenerte hoy en este día tan especial para nosotros, que es el Día por la Conservación de los Ríos. Entonces, bueno, queremos saber un poco más de ti. Cuéntanos por qué te especializaste en este tema, por qué te enfocaste en analizar, estudiar, investigar los ríos, el agua dulce, las especies que están dentro de ella. Cuéntanos un poco más de ti, por favor. Bueno, como dijiste, soy biólogo marino y todo el mundo se pregunta, bueno, un biólogo marino, ¿qué hacen los ríos? Realmente, cuando estudiaba biología marina, quería trabajar con especies de grandes vertebrados acuáticos como tiburones, ballenas, delfines, y tuve la oportunidad a la mitad de mi carrera de ir al Amazonas en un vuelo de carga a estudiar los famosos delfines rosados y de alguna manera me enamoré del Amazonas, de los ríos y me comencé a dar cuenta que podía ser como uno de mis proyectos de vida tratar de hacer algo por conservar estos grandes ríos que en últimas van a desembocar a los océanos. O sea, todo está muy interconectado. El tema de biodiversidad en los ríos es fundamental. Así que, bueno, llevo ya 35 años de mi vida dedicada a los ríos. He tenido la fortuna de recorrer muchísimos ríos en diferentes partes del mundo, en Sudamérica, en Asia. Entonces creo que eso me ha conectado mucho con el tema del agua. Súper.
Bueno, y digamos que cómo fue llegar a estos ríos del Amazonas, cómo fue este primer acercamiento, porque digamos que todos pensamos el Amazonas, está muy lejos, sí hay muchas especies, es como un territorio de selva, pero cómo fue llegar para ti por primera vez a este lugar, cómo fue la primera experiencia con los delfines, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, pues llegar fue difícil, primero porque todo el mundo siempre te llena de temores, ¿no? Como lo que tú acabas de decir, ese río está muy lejos, ese río está lleno de pirañas, ese río no hay, Anacondas. digamos, cosas para poder sobrevivir, va a ser muy duro. Y realmente, incluso conseguir un mapa, cuando en el año 87 me iba a ir por primera vez, no habían mapas, era secreto nacional, en el IGAC no era fácil conseguir los mapas, entonces ibas un poco a ojos cerrados, no es como ahora que tienes Google Map o tienes Google Earth y te metes y miras y hay mucha información disponible en la red. En esa época pues no había ni internet tampoco, entonces ni GPS. Yo me acuerdo que mi primer viaje fue con una brújula, porque no existían, pues existían los GPS, pero todavía no habían llegado a Colombia y no era tan fácil acceder a ellos. Así que ese primer viaje fue un salto de fe, fue un poco de tratar de tener mucho coraje. Llegué a Leticia en ese año y en esa época el Amazonas estaba un poco convulsionado por el narcotráfico, así que decidí seguir derecho de Leticia a un pequeño pueblito en el Amazonas que se llama Puerto Nariño, que quedaba sobre el río Loreto Yacu, y es importante ese quedaba, porque ahora queda sobre el Amazonas con los cambios dinámicos del río. Y ahí Ujú. inició todo este proceso como de trabajo con especies, con todo. Entonces fue un proceso muy bonito, difícil, eh, pero al final muy interesante. Sí. Apasionante, me imagino que fue increíble. Y fue, por ejemplo, Cousteau, en una conferencia que dio en la universidad, quien me dijo, mira, ve al Amazonas, delfines, nadie los está trabajando. Y ese Ujú. fue como un impulso, fue como un empujón, pues para poder terminar allá en el Amazonas haciendo todas estas expediciones, investigaciones y esfuerzos de conservación. Súper. Y bueno, ahora comentábamos que tú eres Nat Geo Explorer. Cuéntanos de qué se trata esto. O sea, digamos que toda tu experiencia y todo tu recorrido te ha llevado a llegar a un canal como Nat Geo. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Pues sí, ha sido muy interesante, es algo que uno no se propone, pero yo creo que una de las claves es que cuando eres científico tienes que aprender a hablar de una manera sencilla, directa y comprensible para que todas las personas puedan entenderte. Entonces, cuando te vuelves, además de científico, divulgador, captas la atención de organizaciones tan importantes como National Geographic, y desde hace unos años soy National Geographic Explorer. Ujú, Justamente ahora estoy metido en un proyecto muy bonito que se va a lanzar el Día de la Tierra en abril, que se ujú, llama Perpetual Planet con National Geographic. Son 6 proyectos en todo el Amazonas, y vamos a hacer algo a gran escala. O sea, en el 2024 van a haber documentales en el canal de Disney, libros de National Geographic, magazines, conectando a la gente justamente con el agua, porque hablamos mucho de la deforestación del Amazonas, pero a veces no conectamos con la importancia de los ríos, cómo esos ríos ujú. realmente son los que mantienen esos bosques en buenas condiciones y la calidad de vida de las personas que viven allá es tan importante. Entonces, con National Geographic estamos en un proyecto muy bonito ahora durante los próximos 2 años. Súper, sí, es que como decías, los ríos son demasiado importantes para nosotros, conectan, interconectan la vida silvestre, la vida en la naturaleza, en las selvas. Ujú. Entonces, muy importante esto que nos cuentas, esperamos con ansias lo que se viene, que se está investigando con Nat Geo. Entonces, bueno, para entrar un poquito más en materia, sabemos que hay algunas personas que están conectadas con nosotros en este momento que no saben qué es un río y qué es una cuenca. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, digamos que palabras o entre estas dos, no sé cómo decirlo, categorías? Sí, claro, está todo muy conectado. O sea, ¿qué es un río? Un río es un cuerpo de agua que fluye, que tiene dirección, que tiene corriente. Y cuando hablamos de una cuenca, hace referencia a un río principal
por ejemplo, el río Amazonas y todos sus afluentes, eso es la gran cuenca del río Amazonas, que en el caso de esta cuenca estamos Ok, hablando de casi 7 millones de kilómetros cuadrados. Hay ríos más pequeños, hay ríos grandes, hay ríos pequeños y de tamaño medio. El origen de los ríos es muy importante también. Muchos ríos se originan en los Andes, por ejemplo. Los grandes ujú, ríos y van, digamos, en pendientes y van llevando velocidad, se van ensanchando, van cayéndoles más pequeños caños, quebradas y se van volviendo ríos grandes como el Amazonas. Entonces tenemos ríos de ok, aguas blancas, que los ríos de aguas blancas, que es una categoría, realmente son de color café, como lechoso, como el Magdalena, como el Amazonas, como el Guaviare, son ríos que tienen su origen en los Andes y arrastran una ujú, gran cantidad de sedimentos que en última son nutrientes y eso hace que estos ríos sean muy productivos, tengan unas pesquerías muy bien desarrolladas, muchos peces y grandes vertebrados acuáticos. Hay otros ríos ok, que no nacen en los Andes, sino que nacen en las selvas y nacen en las llanuras. Son ríos de aguas negras y son de color negro por los taninos, por los pigmentos vegetales que se descomponen y dan una coloración oscura, como el río Negro, el río Guainía, el río Vita, el río Inírida, que son bien oscuros. Y hay otros ríos que nacen en el macizo guyanés, en escudos, que son de aguas transparentes, aguas claras, que son muy poco productivos, tienen muy pocos nutrientes, pero las aguas son muy transparentes. Entonces tenemos diferentes tipos de ríos ujú, y estos ríos, como tú decías, hay ríos principales y las cuencas son las que nosotros de alguna manera estudiamos. Por ejemplo, en Colombia tenemos un sitio Ramsar, que es un sitio de importancia internacional, un gran humedal, es el río Vita y es la primera vez que en Colombia todo un río, toda la cuenca de un río es designada como un sitio Ramsar. Son 824.000 hectáreas. ok. Súper. Entonces, según lo que te entiendo, digamos que nacimientos, cuencas se van uniendo y eso es lo que convierte un río que llega a desembocar a los océanos. Más o menos es así, Sí, ¿sí? no todos los Perfecto. ríos desembocan en los océanos. Los Ujú, grandes ríos lo hacen en los océanos y tienen deltas, como el Magdalena, como el Amazonas, como el Orinoco. Pero hay otros ríos que desembocan en otros ríos. Por ejemplo, el río Vita o el río Guaviare desembocan en el río Orinoco. El río Caquetá y el río Putumayo desembocan en el Amazonas. Y a propósito de eso, la mayoría de la gente piensa que nuestro río más grande es el Magdalena. Y ujú, no, el río más largo en Colombia es el Putumayo. Tiene más de 1.500 kilómetros de longitud del Putumayo, sí. naciendo en los Andes. Y bueno, va a desembocar al Amazonas en Brasil, pero en el territorio colombiano, el Putumayo es el río más largo que tiene Colombia. Qué buenos datos. Esos datos son muy importantes porque todos pensamos en el río Amazonas, que es, digamos, que el río más grande e importante que tenemos en Latinoamérica, por decirlo así, pero sabemos que también, por ejemplo, el Magdalena puede ser el más caudaloso y el más extenso, el que tú nos cuentas, el Putumayo. ¿Sí? ¿Son estos Claro, datos correctos? lo que pasa es que el Amazonas sí es el río más caudaloso del planeta. Y digamos, Ujú, ahí está peleándose la posición con el río Nilo en África. Pero en Colombia solo tenemos 116 kilómetros de río Amazonas, que es lo que corresponde sí. al trapecio amazónico. El río tiene 6.500 kilómetros de longitud. Entonces, si ponemos a organizarnos los ríos de Colombia, solo pensando los que transcurren en Colombia, solamente ahí nos damos cuenta que el Putumayo es el más largo, luego sigue el Magdalena y tenemos otros Ok. ríos también en longitud interesantes. Bueno, y somos afortunados entonces de contar con, así sea, una partecita del Claro Amazonas que que sí. pase por nuestro país. Bueno, queremos preguntar también, listo, hablando de todo esto que nos estás contando, ¿por qué son importantes los ríos? Ya nos has dicho algunos datos que, digamos, que alimentan a la fauna, a la flora que se encuentra en ellos, a los municipios, a las comunidades que están en ellos, pero cuéntanos un poquito más por qué son importantes. Veo en algunas preguntas que nos están haciendo en el chat de este live, cómo podemos cuidar los ríos. De eso vamos a hablar más adelante. Después, sí. Eh, sí, para que todos estén pendientes, que vamos a contarles un poquito más sobre las especies que están en los ríos, cómo podemos nosotros cuidarlos. Pero entonces en ese momento hablemos de la importancia de los ríos, que es el día que estamos celebrando hoy. Ujú. Bueno,
Es vital, los ríos es agua dulce. Pensemos que estamos en un planeta de agua, pero la mayor porción del planeta es agua salada. La mayor cantidad de agua dulce que tenemos está congelada en glaciares en el Antártida y en el Ártico, y el agua disponible con la que contamos realmente proviene de los ríos. El 75% de la superficie continental del planeta está irrigada por ríos. Entonces, los ríos es la fuente directa de agua dulce para la supervivencia del ser humano y de toda la biodiversidad, el sostenimiento de los bosques. Antiguamente, bueno, y todavía, las grandes civilizaciones se instalaron en las cuencas de los ríos, en las orillas de los ríos, en Mesopotamia, en el Nilo, el Magdalena, el Sinú, el Amazonas. O sea, todos los seres humanos buscaron los ríos porque ahí había comida, había pesca y adicionalmente, algo muy importante para que todos empiecen a pensar, es un término que les voy a decir, el pulso de inundación de los ríos, o sea, la diferencia entre el verano y las aguas altas es enorme y eso hace que se nutran los suelos y sean muy fértiles y pueda ser posible tener agricultura en las vegas de los ríos, que es muy importante. Miremos Claro. cifras, miremos solo cifras. 2.600 millones de seres humanos viven en los ríos. 2.600 millones de seres humanos. Wow. 200 millones de seres humanos reciben su proteína de los ríos. 200 Ujú. millones de manera directa. Y al menos los ríos se generan, digamos, trabajo para 60 millones de seres humanos, que son básicamente los pescadores, los que extraen recursos de estos ríos. Los Ujú. ríos son las venas de nuestros continentes. Es la forma en que podemos recorrer nuestros continentes. Los grandes exploradores y naturalistas que estuvieron en Sudamérica, en Asia, en África, descubrieron todos estos continentes y todas estas tierras a lo largo de los ríos. El comercio se estableció a lo largo de los ríos. Nos hemos olvidado un poco de ellos, digamos, con el tiempo, en el tema de comunicaciones, pero siguen siendo vitales. Entonces, todo ese Sí. sostenimiento de agua dulce, de trabajo, de bienestar humano, solo es posible a partir de los ríos. Imagínense en un planeta o un territorio o una Colombia donde no hubieran ríos. Sería terrible, Terrible. estaríamos muertos. O sea, Sí. se dice que las próximas guerras en el futuro van a ser por el agua dulce. Ujú. Y es ahí cuando nosotros decimos, miércoles, Colombia es un país privilegiado, tenemos una extensa red hídrica. Lo que tenemos que hacer es garantizar la salud de esos ríos, la integridad de esos ríos. Pero los ríos son fundamentales. Grandes ciudades en el mundo, como Londres, Berlín, en París, han contaminado sus ríos. Y en los últimos 10, 15 años han hecho esfuerzos increíbles, inversiones multimillonarias para recuperar esos Para ríos. recuperarlos. Ajá. Estamos haciendo lo propio con el río Bogotá. Se están haciendo grandes inversiones pues para que el río Bogotá se recupere, para que vuelva a ser saludable, para que vuelva a ser un Ujú. soporte de vida y nos brinde servicios ambientales importantes a toda la ciudadanía. Y tenemos que hacer lo mismo con el Magdalena y con otros grandes ríos que estamos contaminando. Claro que sí, por eso hoy conmemoramos este día tan importante, pero no queremos que se quede solamente en el día de la No, conservación, la protección de los ríos, sino que sea un mensaje para que todos los que nos siguen en este momento transmitan este mensaje a sus amigos, a sus familiares. Debemos cuidar nuestras fuentes hídricas, debemos cuidar a nuestros ríos, por lo que Fernando nos está contando. Son las venas, son lo más importante que tenemos porque gracias a ellos tenemos vida, por decirlo así, tenemos la vida y tenemos alimento y tenemos el agua. Entonces, los invitamos a que todos, por favor, cuidemos los ríos, no tiremos basuras, no usemos plásticos de un solo uso, como pitillos, como botellas que los usamos una vez y ya después los desechamos. Todo esto va a dar a los ríos, a nuestras aguas. Entonces, también, por favor, cuéntanos cómo podemos nosotros cuidar y proteger los ríos desde nuestras casas, desde la cotidianidad, desde las ciudades. bueno, sí. Antes de eso, quiero contarles una cosa que me ha llamado poderosamente la atención cuando he recorrido muchos ríos en diferentes países. Y es, tú, Laura,
si tienes la oportunidad de construir una casa en un río así bellísimo, ¿hacia dónde pones la entrada principal de tu casa? Eh, pues pondría una salidita al río para que, no Exacto, sé, ajá, exacto. O sea, el poder escénico del río, tú construyes tu casa mirando hacia el río. Pero claro, en la mayoría de ciudades, pueblos amazónicos y en muchos ríos del mundo, la gente pone la parte de atrás de sus casas hacia el río, porque el río es el botadero de basura, es la gran cloaca que todo se lo ajá, lleva, se lo ¿sí? lleva Y y ahí ya, exactamente, y ahí digamos es otra de las importancias de los ríos. Los ríos regeneran los territorios con la fluidez de sus aguas, van de alguna manera limpiando. Pero ujú, lo que estamos viendo es que la gente todavía no entiende. Abren la llave y tienen agua potable para tomar, pero no entienden de dónde viene esa agua potable y cuánto nos cuesta volverla potable. sí, Entonces, ahí con tu pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a los ríos? Entonces, en primer lugar, ¿cuántos bogotanos, cuántos caleños, cuántos gente en Medellín o en Bucaramanga conocen sus ríos, los ríos que atraviesan su propio territorio? En es Bogotá, cierto, ¿cuántos han ido a ver las quebradas? O sea, generalmente asumimos que los ríos en las ciudades son muladares, están contaminadas y no vamos, pero se están haciendo sí, esfuerzos por devolver a la vida estos grandes humedales. Entonces, en primer lugar, conozcamos los ríos que tenemos cerca. En estos días hablábamos con una gran periodista ambiental, María Isabel Henao, y acaba de publicar una columna muy interesante en Más Colombia, portal Más Colombia, y hablábamos de que sería interesante que las personas coleccionaran ríos, así como coleccionan montañas, de ya fui al Nevado del Ruiz, ya fui al Nevado del Huila, coleccionen ríos. ¿En cuántos ríos han sí, estado ustedes los que nos están escuchando? ¿Qué les han sorprendido de esos ríos? Entonces, eso también, digamos, lo que conocemos, lo cuidamos, lo protegemos. En segundo lugar, consumo responsable. Sabemos de dónde vienen los peces que ponemos en nuestros platos. Hay algo muy curioso. En la parte marina hay organizaciones como Mar Viva, Conservación Internacional, que están haciendo esfuerzos para traer a los restaurantes pesca responsable y sostenible de responsable, nuestros sí, mares. Pero en ujú, nuestros ríos eso no ocurre. No tenemos organizaciones trabajando activamente con eso, garantizando la trazabilidad de lo que llevamos a nuestras mesas. Está la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, la UNAP, que de alguna manera es la entidad que controla y regula todo esto. Pero tenemos problemas serios, tenemos contaminación en peces, que esto, digamos, es responsabilidad del INVIMA, pero tenemos que mirar de dónde vienen esos peces, si están generando un conflicto o no. Por ejemplo, las especies invasoras. De alguna manera, Colombia y los ríos están amenazados por especies invasoras. Se hacen proyectos acuícolas, supuestamente con buenos manejos de bioseguridad, pero viene una creciente del río y todos estos peces van a los ríos. Entonces ya tenemos pirarucús, que son los peces gigantes del Amazonas, los tenemos en el río Meta. En los embalses de Antioquia tenemos tucunarés, que son del Amazonas. Tenemos en el Magdalena tilapia, tenemos basa, que son peces que no son colombianos y están compitiendo ujú, con nuestras especies. Entonces, al consumir responsablemente, podemos ayudar. El otro sí, tema, ¿cómo se contaminan nuestros ríos? Además de las ciudades, de todas las aguas hervidas, tenemos el enemigo invisible del mercurio. El mercurio, a sí, través de minería ilegal y algunas veces legal, ha vertido más de 400.000 toneladas no, 200.000 toneladas de mercurio en los últimos 4 siglos de minería. El mercurio entra a la cadena trófica en el agua, a los peces y luego pasa a nosotros. ¿En ajá, qué nos pasa a los seres humanos con el mercurio? Problemas nerviosos del sistema nervioso central, malformaciones en los fetos, pérdida de memoria, pérdida de olfato, o sea, nos puede llevar incluso a la muerte. Por eso Colombia está firmando el acuerdo de Minamata, en el que se compromete a dejar de usar mercurio en el territorio nacional. El mercurio es uno de los grandes problemas a nivel global, planetario. Colombia está en el primer lugar del mundo en cantidad de mercurio per cápita. El primer lugar del mundo. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Entonces, eso tiene repercusiones muy serias. ¿Qué sí, podemos hacer como ciudadanos? Cuando ustedes se van a comprar su joya,
su cadena, su anillo, averigüen de dónde viene ese oro. Si viene de la serranía del Baudón, el Chocó, y ha generado deforestación y contaminación del río, si viene del Baupés, si viene del Orinoco. O sea, todo nuestro consumo tiene una huella y un impacto muy grande. Y como tú decías al Exacto. principio, sentimos que los ríos están muy lejanos, que el Amazonas, el Orinoco, el Atrato, son muy lejanos. No, dependemos de ellos. Nuestra agua, nuestra salud depende de ellos. Entonces, seamos consumidores responsables a Exacto. todo nivel, a todo nivel. Sí, lo que tú dices, todo es una cadena, todo, no solamente los desechos de alimentos o de plásticos, sino que todo es una cadena. Por ejemplo, lo que nos estabas contando del oro, creo que esto también es un dato muy interesante que no lo conocíamos. Todo es una cadena y que puede afectar a nuestros ríos y no están tan lejanos. Tenemos cuencas y tenemos nacimientos cerca de nuestras casas y todo, digamos que afecta e influye directamente a nuestros ríos, ¿sí? Sí, y tenemos otras amenazas también muy grandes, como las hidroeléctricas. Las Ujú. hidroeléctricas fueron una buena idea. O sea, cómo generar electricidad a partir de la naturaleza y dejar de usar el combustible fósil. En principio es interesante la idea, pero se nos fue la mano en la escala. Entonces estamos interrumpiendo el flujo de los ríos. Acuérdense la definición que les di de río, un cuerpo de agua que fluye. Entonces cuando Ujú. ponemos represas, ese cuerpo de agua deja de fluir, lo estancamos. Entonces, digamos, la situación para una cuenca como el Amazonas es catastrófica. Estamos hablando de más de 155 represas hidroeléctricas en Amazonas, gigantes. Estamos hablando de decenas de hidroeléctricas en los Andes peruanos y bolivianos que van a interrumpir el flujo de sedimento, de nutrientes hacia los ríos. Y volvemos a la analogía que hacíamos al comienzo. ¿Qué son los ríos? Los ríos son las venas de nuestro continente. ¿Y qué pasa con nuestras venas cuando les ponemos obstáculos? Existe un Claro. ataque cardíaco, un colapso, y eso es lo que está pasando con nuestros sistemas fluviales. Van a colapsar por la gran cantidad de represas que tenemos. Entonces, ya en países europeos, Estados Unidos y Canadá están comenzando a demoler sus represas y buscando otros mecanismos para Los recuperar métodos. los ríos y buscar otros métodos de energía, de producción de energía. Entonces, tenemos que Ujú. reflexionar sobre esto. El río Magdalena y el río Cauca cambiaron significativamente con represas hidroeléctricas que hemos construido. ¿Que ofrecen y le van a ofrecer electricidad a las ciudades? Sí, pero miremos el impacto. O sea, no se trata de ser tan radicales, pero miremos cómo podemos hacer mejor las cosas sin tratar de afectar de una manera tan brutal la naturaleza, porque eso Ujú. tarde o temprano repercute en todos nosotros. O sea, el tiempo de vida de una represa puede ser de 20, 30 años. ¿Y después qué? ¿Cuál fue el impacto de haber cercenado un río tan importante como el Cauca o tan Ujú. importante como tributarios del Amazonas? Entonces tenemos que reflexionar muy bien sobre eso. Entonces hemos hablado de contaminación por mercurio, contaminación de aguas hervidas, hidroeléctricas, la deforestación. La deforestación también afecta a nuestros ríos. Vemos cómo Claro. la selva amazónica se quema, cómo nuestros parques nacionales, Tinigua, todos los años se enfrenta quemas constantes y eso repercute en la producción de agua. Entonces, tenemos que pensar en eso. Tenemos agua en este momento, pero en 10 años, en 20 años, ¿cuáles son los pronósticos? Los que hace el IDEAM Sí. no son muy buenos para Caribe y para Orinoco, así que tenemos que ser muy responsables. Como dicen por acá en los comentarios, tenemos que ser muy conscientes, tener conciencia ambiental, comenzar a pensar en medio ambiente, en lo que hacemos con la cotidianidad, cómo está afectando el medio ambiente. Y digamos que también tratar de rebajar un poco el consumo de energía, el consumo de agua, ser más conscientes con este consumo. Bueno, Fernando, creo que este es un tema que nos daría acá para todo el día. Horas. Sí, pero trataremos de hacer un segundo live para hablar un poco más sobre todos estos cuidados. Hablemos un poco más de los tipos de ríos que tenemos nosotros en Colombia. Ahorita nos estabas comentando que hay unos oscuros por sus componentes, otros de Uh -huh. otro tipo de, más claros. Digamos que nosotros siempre hemos pensado que un río oscuro es porque está sucio,
pero ahora nos estás enseñando que no, que es por los componentes que tiene que le dan esas tonalidades. Y aparte de eso, en Colombia tenemos un río muy hermoso, que es el río de Colores, precisamente lo tengo acá detrás, en una de las Ujú. fotos que tenemos en la tienda de Parques Nacionales. Cuéntanos por qué estos ríos tienen esos colores y por qué tenemos este río de colores. Bueno, ese río en particular, y hay no solamente es este río, sino hay muchos ríos en la zona que corresponde al Guayabero, a la Macarena, son áreas que están sobre el escudo guyanés. Son aguas de tipo claro, porque tienen pocos nutrientes y pocos sedimentos, son transparentes y eso ha hecho que puedan prosperar algunas plantas como la Macarena, que es la planta que tú tienes ahí atrás, y Ujú. justamente entre agosto, septiembre, octubre se pone de color rojo. Entonces hay una transición de colores verdes, amarillos, rojizos, cafés, y por eso estas aguas se llaman el río de los siete colores. Están todos muy invitados a poder visitar estos parques, estas áreas protegidas, con toda la responsabilidad del mundo. Pero, por ejemplo, este tipo de aguas las hemos visto también en Chiribiquete. He tenido la Ujú. oportunidad de hacer varias expediciones en Chiribiquete y el flujo de agua sobre estas rocas del escudo guyanés hace que se formen muchas de estas plantas, muchas algas, incluso plantas carnívoras, las dróseras que son muy rojas, es algo espectacular. Entonces es una combinación de factores de transparencia para que las plantas puedan hacer su fotosíntesis y poca Ok. profundidad. Bueno, es un tema muy interesante, digamos que así como lo vemos en los océanos, que también por las algas, por los corales, digamos que se le va dando estos tonos al océano, igual pasa con los ríos, ¿verdad? Sí, claro. O sea, y también Ujú. tenemos las profundidades. En los océanos, las zonas poco profundas reciben mucha luz y tenemos plantas fanerógamas, tenemos arrecifes de coral, hay mucha mayor intensidad y diversidad de colores. En los Ujú. ríos, en la medida en que tengamos aguas más transparentes, tenemos más colores. Entonces, por darte un ejemplo, los ríos de aguas claras y los ríos de aguas negras son los que tienen la mayor diversidad de peces ornamentales. O sea, los peces ornamentales son estos peces pequeños, multicolores, que son muy apetecidos en el mercado internacional. Y vale la publicidad. De los ríos salen la mayor cantidad de peces ornamentales del mundo y generan más o menos 30 billones de dólares en utilidades. De Wow. la pesca deportiva, más o menos se generan 100 billones de dólares anuales. Pero entonces volvamos a los colores de los ríos. Entonces, en ríos transparentes hay una gran riqueza de especies y ahí los peces pueden ver, porque digamos, en ríos con mucho sedimento no pueden ver claramente. Entonces, los colores tienen una importancia en la parte de la reproducción y en la parte de generar, digamos, mensajes de alerta para sus coespecíficos o otros peces y puedan guiarse por los colores. En un Ujú. río de aguas turbias como el Magdalena o como el Caquetá, pues los colores no son tan vistosos, los peces son más grises, más plateados, porque no tiene una gran funcionalidad tener todos estos colores. Entonces todo está Ujú. muy interrelacionado. Ahora, hay ríos que cuando llueve se ponen más transparentes por la influencia del agua. Y en el Claro. verano, esos ríos que son más transparentes son más influenciados por los ríos principales y se vuelven más oscuros, más cafés, de color más café, por la influencia de estos ríos con muchos sedimentos. Entonces todo va cambiando a lo largo del año. Y ahí estaba Ok. lo del pulso de inundación. ¿Tú sabes qué es el pulso de inundación? No, cuéntanos por favor qué es. Bueno, hago una analogía. Los ríos respiran. Entonces, cuando toman aire, se inunda todo el río, se desborda el río y se inundan cientos de kilómetros. O sea, no solamente es en lo vertical, que pueden ser hasta 15 metros, o sea, la altura de un edificio, sino que en Ujú. el plano horizontal se inunda todo. Los peces se meten dentro de la selva, se Ok. reproducen dentro de la selva. Luego, cuando exhala el río, exhala, se seca, o sea, todo el agua se concentra en una pequeña parte del río y están todos los peces concentrados. Esa es la época de la abundancia para los delfines, para las nutrias, para los caimanes, para los pescadores, porque es cuando es más fácil capturar a los peces. Es la época en Claro. que muchas especies se reproducen, como los delfines.
Entonces, fíjate que el pulso de inundación es la respiración y la exhalación. Respiro, se inunda. Exhalo y se seca. Ajá. Entonces, es un patrón natural que hace que, en primer lugar, por ejemplo, los peces sepan cuándo tienen que reproducirse. Cuando empieza a bajar el nivel del agua, hay un disparador y ellos empiezan a migrar. Hay muchas migraciones de peces. ¿Tú sabías que Ujú. una de las migraciones más largas del mundo las hacen los bagres en el río Amazonas? Son 12.000 kilómetros de migración porque están en la boca del Amazonas, van hasta Colombia y Perú, se reproducen y se devuelven hasta la desembocadura. 12.000 kilómetros de migración. Wow, increíble. Entonces, esa respiración de los ríos mantiene la vida, mantiene la conexión entre la selva, el río principal, los otros ecosistemas, hace que los animales se muevan, hay épocas de abundancia, hay épocas de escasez. Entonces, hay una sincronía maravillosa ahí. Cuando se inunda la selva, todos los árboles sueltan sus frutos. Los frutos caen en el agua y son dispersados por el agua. Entonces hay una sincronía bellísima en todos los sentidos. Es maravilloso, la naturaleza es maravillosa y todo lo que nos cuentas nos lo imaginamos y suena tan increíble que nos gustaría vivirlo así como lo has vivido tú en tantas oportunidades. Bueno, digamos que como comentabas ahora, los ríos albergan mucha vida y quisiéramos saber cuáles son esas especies de flora, específicamente de flora, como más importantes que podemos nosotros encontrar en Colombia gracias a los ríos. Bueno, mira, los ríos son el sustento de la vegetación. Entonces, dentro de los ríos, viviendo dentro del agua, pues tenemos algas, tenemos plancton, fitoplancton, ¿sí? Especialmente, tenemos algas adheridas a las rocas, a los troncos de los árboles cuando se inundan. Tenemos herbáceas, plantas fanerógamas también que crecen en el lecho de los ríos. Pero, como les decía, en ese pulso de inundación hay especies de árboles que se han adaptado a vivir de esas inundaciones. Entonces tienen unos sistemas como unas especies de raíces aéreas que les permiten respirar todavía cuando están inundados. Hay árboles o arbustos que son totalmente cubiertos por el agua durante 2 o 3 meses y sobreviven Wow. perfectamente. Entonces, esas especies de flora que están en ese bosque inundado, los indígenas las conocen como los sitios de los pepeaderos. ¿Por qué les dicen pepeaderos? Porque botan pepas, frutos al agua y esos frutos alimentan los peces. Entonces, un indígena, si tú le dices, y me pasó esta anécdota muy bonita, una vez le dije a un indígena cuando llegué al Amazonas, me quiero comer una cachama, que allá les dicen gamitanas. Y el indígena me invitó en su canoa, fuimos remando por entre la selva inundada y el indígena no hacía sino mirar hacia arriba, hacia la copa de los árboles. Y yo decía, este señor me entendió mal. ¿Qué Seguramente me entendió sí. que me quiero comer un mono o un perezoso o algo. Y me preocupé. Y el señor miraba y miraba las copas de los árboles hasta que llegó a un árbol y dijo, listo, aquí. Y yo miraba a ver dónde estaba el mono y de pronto tiró su anzuelo al agua y sacó la cachama. Y yo dije, mire, no entiendo qué es lo que acaba de pasar. Y me dice, no, es que estos peces comen una pepa determinada. Y yo estaba Ah, buscando la pepa del árbol que este pez come. Cuando llegamos claro. a este árbol me di cuenta que está botando pepas y ahí debajo deben estar las cachamas. Y lo sacó. O sea, para los indígenas la selva, el bosque inundado es como un supermercado. Se van a la sección de verduras, a la sección de frutas y saben exactamente dónde ubicar los peces por ese conocimiento tan profundo entre las plantas y los animales. Entonces, fíjate Increíble. que hay una serie de plantas muy importantes dentro de este bosque inundado. Con todo lo que estamos haciendo de sembrar árboles a nivel nacional, los 180 millones de árboles, con el ministro el año pasado estuvimos sembrando en Tarapoto, en el sitio Ramsar de Tarapoto, y ahí Ujú. sembramos con las comunidades indígenas. Tenemos un programa que se llama Pepeaderos para la Vida. Entonces, hay compañías que están apoyando, están poniendo recursos y son las mismas familias indígenas las que siembran estas plantas, estos árboles, que en el futuro les van a garantizar seguridad alimentaria a ellos, porque son alimento de peces. Y si hay peces, hay seguridad alimentaria y hay delfines y hay caimanes y hay un sustento de la Ujú. vida. Los ríos en Exacto. el mundo tienen más de 18.000 especies de peces. 18.000 especies de peces. Esos son el 50% de todos los peces del mundo. Y no nos olvidemos que los océanos
pues representan un área mucho mayor del planeta que los ríos. Pero solo en los ríos tenemos la mitad de los peces del mundo. Ujú. Qué interesante y qué hermoso todo lo que nos estás contando, Fernando. Muchas gracias por este espacio. De verdad que nos encanta y veo que todas las personas que nos están siguiendo en este momento están muy contentas con este live. Quiero enviarles Qué un bueno. saludo muy especial desde aquí, desde Parques Nacionales, a todos los que nos siguen y que están conectados con nosotros desde todas las partes de Colombia. Y también quiero comentarles que vamos a dejar este live guardado para que lo compartan y para que se lo muestren a sus familiares y amigos. Bueno, Fernando, hablando ya de especies como tal que están dentro de los ríos, gracias a los ríos, ¿qué especies tenemos así hermosas, simbólicas, como por ejemplo el delfín rosado, que ahorita vamos a hablar un poquito del delfín rosado, pero qué otras especies así espectaculares podemos encontrar en los ríos Bueno, de Colombia? muchísimas, todas. Y voy a decir todas porque si no van a decir, este señor es un fetichista y solamente le gustan los delfines. Por supuesto que me Sí. encantan los delfines, pero desde los macroinvertebrados, desde las larvas de insectos en adelante, los peces, tenemos esponjas de agua dulce. Con el Instituto Humboldt, con Carlos Lazo, se empezó un trabajo muy bonito para encontrar esponjas de agua dulce en los ríos. Tenemos cangrejos, tenemos camarones de agua dulce, bellísimos. Tenemos anfibios, la cantidad de anfibios que tenemos es increíble asociada a los cuerpos de agua. Incluso en los árboles, en las epífitas, en las bromelias, cuando llueve se forman pequeñas piscinas de agua ahí y a 40 metros de altura las ranas ponen sus huevos ahí en el agua. Miren cómo es de importante el agua, estando abajo en el río o estando arriba en la copa de los árboles. Tenemos serpientes acuáticas, la muy emblemática anaconda, que es tan importante para las culturas indígenas. Las Ujú, anacondas viven en los lagos, en los cuerpos de agua que no tienen tanta corriente. Tenemos las nutrias, tenemos la diversidad de peces más increíble del mundo, o sea, peces muy pequeños de colores. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos ictiólogos a lo largo de toda mi vida. Un saludo a la Universidad de Tolima y de Ibagué, que nos pueden estar viendo. Ellos se especializan en peces muy pequeñitos y uno al principio dice, pero ¿qué tiene de especial? Cuando ya los ves con una lupa, la cantidad de colores, los peces cuchillo, los peces eléctricos que transmiten pulsos eléctricos, que son muy hermosos estos animales. ujú. Tenemos aves asociadas al agua, los martines pescadores, las garzas, y dentro del grupo de vertebrados, pues tenemos desde tapires andando por el agua, incluso el jaguar es una especie que también podemos asociar a los ríos. Los Claro. jaguares no le tienen miedo al agua, les encanta, cazan en el agua. La Amazonía, en estas áreas muy inundables, se especializan en vivir en árboles y bajan y cazan caimanes, se los suben al árbol y se los comen, ¿sí? Tenemos pues los emblemáticos delfines que tú me preguntabas, que digamos mi vida ha girado alrededor del estudio y la conservación de estos animales. Tenemos dos especies en Colombia, el delfín rosado y el delfín gris. Estos delfines rosados pues son los delfines de agua dulce más grandes del planeta. Pueden medir 2,80 metros, pesar más de 200 kilos. Tienen sus crías, el periodo de embarazo de un delfín dura 13 meses, o sea, más largo que el de una mujer. Los amamantan de leche, tienen crías cada 4 años y medio porque son buenas mamás y tienen que sacar adelante su cría, entonces no tienen crías muy seguidas. Son especies que comen principalmente peces y bueno, están muy amenazadas básicamente porque los ríos están amenazados por la contaminación, por la sobrepesca, por la deforestación. Tenemos las nutrias, que también son de mis animales favoritos. Tenemos la nutria gigante, que es una nutria de casi 2 metros de largo, Wow. del tamaño de un perro grande. Forman grupos familiares de 12, 14, 16 animales. Es una pareja del macho y la hembra y crías de diferentes generaciones. Tenemos la nutria neotropical, que es más pequeñita, es más solitaria. Tenemos los manatís, no podemos olvidarnos de los manatís, los Ujú. herbívoros acuáticos más grandes del planeta. Un manatí amazónico puede pesar más de 350 kilos. Son criaturas gentiles, hermosas, se alimentan básicamente de plantas.
consumen gran cantidad de plantas, tienen unas adaptaciones increíbles, tienen la capacidad de regenerar sus muelas, porque es Wow. que entre las plantas y los animales existen guerras, estrategias, para que los animales no se coman las plantas generan toxinas o generan sílice. Entonces las plantas acuáticas tienen mucho sílice y les acaban los dientes a los manatís o a los chigüiros. Entonces los manatís combatieron eso y desarrollaron la posibilidad de cambiar sus muelas a lo largo de toda la vida. En la selva, por Ay, ejemplo, las plantas tienen toxinas y los monos tienen que ir a comer barro, a comer greda, o otros animales a comer barro para desintoxicarse de las plantas que comen. Entonces, todo está muy interrelacionado y todo va evolucionando de manera paralela. Entonces, la qué cantidad bien. de biodiversidad en nuestros ríos es increíble, es increíble. Hasta Y en los muy ríos que importante, tenemos cerca. Sí. sí, muy importante conocer esta biodiversidad que tenemos en los ríos, porque como decíamos al inicio del live, digamos que tenemos un poquito olvidados a los ríos y la importancia que tienen, la vida que tienen dentro. O sea, es increíble todo lo que nos cuentas. Entonces, bueno, digamos que ahorita nos estabas hablando de un poquito de los detalles de los delfines rosados. Cuéntanos un poquito más de sus características. Tú te especializaste en ellos, eres experto en los delfines rosados. ¿Por qué te enfocaste en esta especie y cuáles son sus características? Porque digamos que nos causan mucha curiosidad este tipo de especie. Ujú. Pues yo creo que empecé con los delfines con una aproximación romántica. O sea, qué bueno los delfines, qué interesantes. Pero después mi aproximación fue mucho más aterrizada y responsable y me he dado cuenta que a través de los delfines podemos tratar de promover la conservación de los grandes ríos en Asia y en Sudamérica, donde ellos viven. Entonces se han vuelto Ujú, unos embajadores perfectos porque los delfines generan empatía. Entonces, cuando yo hablo del impacto de las hidroeléctricas en los delfines, me permite explicar también el impacto de las hidroeléctricas en los peces y en otras especies también de la biodiversidad. Entonces, creo que los delfines han sido una excusa hermosa a lo largo de mi vida para estudiar los ríos y para tratar de hacer cosas con los gobiernos, con los actores locales, con las comunidades indígenas, para proteger estas grandes venas de nuestros continentes. Eh, lo que hemos hecho es construir alrededor de los delfines todo un proceso científico de investigación. Sabemos, cuando los gobiernos nos preguntaban cuántos delfines quedan, pues no teníamos la respuesta. Creo que todavía no la tenemos por completo, pero por ejemplo hemos recorrido 55.000 kilómetros de ríos en 6 7 países en los últimos 10 años, en una iniciativa gigantesca en la que hemos participado OMACHA, WWF, National Geographic, el Instituto Mamiraguá, el Instituto Aqualight. Hay un montón de organizaciones que hemos hecho una gran alianza que se llama SARDI, la Iniciativa ujú. Suramericana de Conservación de los Delfines de Río. Y ahora, por ejemplo, hay un hito muy importante y es que los gobiernos de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú suscribieron un acuerdo para hacer un plan de manejo regional para estas especies de delfines. Qué Entonces son bien. los gobiernos quienes están liderando esto, los ministerios de ambiente, y nosotros desde la sociedad civil pues estamos generando todo el conocimiento científico pues para que esto sea posible. Pero ojo, aquí no se trata de salvar a los delfines rosados porque son lindos y son rosados, sino se Sí, trata de salvar los ríos, se trata de salvar los hábitats. No podemos garantizar la supervivencia de los delfines, de los manatís, de las nutrias o de los grandes peces en el Amazonas y el Orinoco si no conservamos los ríos. Entonces exacto. necesitamos ríos saludables. Entonces todo este proceso, todo este proyecto de vida alrededor de estas increíbles especies, lo hemos hecho con esa intencionalidad y esperamos lograrlo. Los retos son enormes, las amenazas son gigantes, los intereses económicos son muy grandes. Un kilo de oro cuesta $45.000 en el mercado internacional. $45.000. Un kilo de Ujú. cocaína cuesta $22.000 el kilo. Con esos valores y con esos mercados tan posicionados, pues las amenazas son permanentes y van a ser muy difíciles de erradicar. Continuas y cada vez más grandes, sí. Claro, ustedes desde parques nacionales, ustedes lo viven todos los días. Manejar esas 62 áreas protegidas, tiene muchos retos. Manejar la integridad de los ríos, que tú mencionabas que por lo menos 40 y tantas áreas tienen como objetos de conservación sus ríos y sus especies.
Eso Ujú. exige que haya un monitoreo permanente de esas especies, exige, digamos, frenar procesos de deforestación, de contaminación por mercurio, de sobrepesca. Entonces, es una tarea que yo invito aquí a todo el mundo a que no la veamos como es solo la tarea de parques o solo la tarea del ministerio, sino la tarea de Sí. todos y cada uno de nosotros los colombianos. Tenemos que salvaguardar nuestra agua. O sea, Ujú. piensen eso en escenarios catastróficos. Ustedes van a tratar de, cuando les cortan el agua, todo el mundo coge un balde y llena baldes de agua y las cuidan, los cuidan como un gran tesoro porque esa es el agua que van a tener durante 24 horas o 40 horas que dura el corte de agua. Imagínense no tener agua desde ningún punto de vista. O sea, Sí. ¿cómo harían ustedes para salvaguardar lo que tenemos en este momento? Todo esfuerzo es pequeño. Tenemos que hacer todo lo posible. Tenemos los PONCAS, que son los instrumentos de las corporaciones regionales, para organizar el manejo de las cuencas hidrográficas, pero los PONCAS no tienen en cuenta la biodiversidad, entonces se quedan cortos ahí. Entonces tenemos que buscar mecanismos y ser ingeniosos para proteger estas áreas tan especiales como son los humedales y los ríos. No nos olvidemos que Exacto. Colombia, como decía el Instituto Humboldt, es un país anfibio. Exacto, como lo mencionabas, nosotros desde Parques Nacionales tenemos 62 áreas protegidas, de las cuales 44 priorizan el recurso hídrico y como dices, es un trabajo arduo que se hace en los parques, nuestros guardaparques, nuestros investigadores están allá monitoreando los ríos, las cuencas, velando por su cuidado con todas estas amenazas y estos factores que digamos que influyen Uh para -huh. pues digamos que afectar los ríos. Entonces es un trabajo arduo que se hace también desde parques nacionales en el territorio, en los territorios, y por eso también los invitamos a todos que desde sus casas nos ayuden a proteger nuestros recursos hídricos, nuestra naturaleza, nuestra fauna, nuestra flora, todo nuestro medio ambiente. Bueno, Fernando, entonces nos comentabas que a través de los delfines rosados se está haciendo un trabajo, pero queremos conocer un poquito más de los delfines, por qué son rosados, cuáles son sus características, su diferencia con los delfines que están en los océanos, los delfines grises, como un poquito más de estos datos curiosos de los delfines rosados. Claro que sí, claro que sí. Mira, el tema de por qué son rosados es una pregunta interesante. Todo el mundo dice, bueno, a lo mejor como los flamencos que comen cangrejos o crustáceos que les dan esa coloración, esa pigmentación. Pero no, Ujú. los delfines son rosados como una estrategia para regular la temperatura de su cuerpo. Y te doy un ejemplo. Tú, Laura, cuando te vas a hacer un deporte, a montar en bicicleta o a jugar básquetbol de una manera muy intensa, ¿qué pasa con tu rostro? Se enrojece. Se enrojecen, sí. ¿Y Ujú. por qué se enrojece? Porque el corazón empieza a bombear mucha sangre hacia la piel para intercambio de temperatura. Y es una manera en que tú regulas la temperatura de tu cuerpo. Después de un rato, cuando ya dejas de hacer el deporte, vuelves a tu tono normal. Los delfines pasa lo mismo. Cuando empiezan a perseguir peces, a nadar en contra de la corriente, a nadar en remolinos, a tener una actividad física muy intensa, se van volviendo un rosado intenso. Ahora, no todos los Ah, delfines se wow. vuelven rosados, así como no todos los seres humanos se ponen rojos cuando hacen deporte. Hay diferentes tipos de fenotipos. Cuando nacen, son de color gris oscuro y tienen su hocico cortico. A medida que van creciendo, el hocico se les va alargando y van teniendo Ujú. una tonalidad gris más pálida y a veces más rosada. Entonces, por eso se vuelven rosados, como una estrategia de regulación de la temperatura. Ahora, Ah, ok. los ojos son pequeños, pero no son ciegos. A pesar de que viven en ríos con aguas muy turbias, los ojos son funcionales y pueden distinguir sombras y tienen unos pigmentos que magnifican la luz y pueden ver más o menos bien, sobre todo en ríos de aguas negras y de aguas claras, que son más Ujú. transparentes. Tienen un sistema de ecolocalización, que eso es lo más especial y sobresaliente en los delfines. ¿Cómo harías tú para capturar un pez en un agua tan turbia como la del río Amazonas, donde tú pones la mano a 10 centímetros y no te la ves? Entonces, ¿cómo capturas un pez? Entonces tuvieron que desarrollar el sonar. Un sonar, ellos emiten sonidos, el Ujú. sonido rebota contra el pez, se devuelve rápidamente por la mandíbula inferior y el delfín sabe exactamente qué pez es, a qué distancia
si está Wow. herido o no está herido, si está nadando bien o no está nadando bien, y va y lo captura. Entonces, ese sistema de sonar es muy sofisticado en los delfines. O sea, podríamos Sí, taparle los ojos y ellos podrían seguir ubicando esos peces. alimentándose. Imagínense, claro, imagínense en un río muy correntoso, como el Caquetá, donde van troncos, ramas a toda velocidad con la corriente. ¿Cómo hacen los Ujú. delfines para no estrellarse? Entonces esquivan todo debajo del agua con ese sonar. Es como cuando ves murciélagos. Tú ves un murciélago volando, y yo me acuerdo cuando era pequeño, eso no lo hagan, está mal hecho, cogía piedrecitas y las tiraba en el camino de los murciélagos y veía cómo los murciélagos esquivaban las piedras. Lo mismo hacen los delfines bajo el agua. Los delfines son los jaguares del agua, son los depredadores tope debajo del agua. Más que un caimán, más que un gran bagre, más que una anaconda, los delfines están en todas partes en los ecosistemas acuáticos. Son los controladores de los peces en gran medida. Se comen las pirañas, se comen los peces enfermos. Entonces son esos grandes predadores como los jaguares lo son en la tierra. Ujú. Bueno, Fernando, creo que estamos llegando al final de este live. Nos gustaría tener más tiempo para hablar sobre más detalles de los delfines, de los ríos, todos estos datos curiosos que nos estás contando. Para finalizar, ¿qué anécdota nos quieres contar de todas tus experiencias? Me imagino que tienes miles, pero cuéntanos alguna anécdota, algo chévere, no sé, algo diferente que hayas vivido en todas estas investigaciones en los ríos. Em, ¿Qué otros animales puedes, digamos que te encontraste en una anaconda? Creo que por ahí escuché un día que te habías encontrado con una anaconda. Cuéntanos algo así rápido, por favor. Bueno, sí, hay muchas experiencias a lo largo de tantos años en los ríos. Pero bueno, ya que mencionas la anaconda, generalmente en un lago en Caballococha, en Perú, me acuerdo una vez que empezó a llover, estaba tomando fotos de los delfines, guardé la cámara, me tiré al agua a nadar con los delfines y empecé a sentir burbujas pequeñas bajo mí, bajo mi cuerpo. Y me pareció muy extraño porque siempre las burbujas son grandes de los delfines. Entonces me sentí cansado, empecé a nadar hacia el bote y cuando levanto la cabeza, la gente en el bote me gritaba desaforadamente que mirara para atrás. Cuando volteo a ver, tenía una anaconda detrás y yo me acuerdo que rompí el récord de natación, o sea, nunca había nadado tan rápido en mi vida. Me subí al bote, pero así, muy rápido. La anaconda llegó hasta ahí, se quedó como mirando y luego se hundió. Y yo creo que no fue agresiva, sino que estaba curiosa, porque si hubiera querido Ay, agarrarme, pues un animal de que pesa 200 kilos, 300 kilos, te jala hacia el fondo y no tienes nada que hacer. Entonces, son cosas que te pasan. Mira, hace una semana estaban en la laguna Damas del Nare y estaba nadando también con los delfines y me sumergí y se me cayó la pañoleta. Mi pañoleta se me cayó y dije, la perdí porque se fue al fondo. Y al rato sentía algo que me tocaba en la pierna y era la aleta pectoral de un delfín y en la punta de la aleta tenía la pañoleta. O sea, la recogió y wow, me la llevó y me la entregó. O sea, yo todavía no lo puedo creer. O sea, increíble. ah, increíble. Sí, Sí, qué bonito. No, Fernando, debemos sacar otro espacio para seguir charlando. Pero claro que entonces, sí. ya para finalizar, cuéntanos muy brevemente tipsitos para que todos desde nuestras casas podamos, digamos que, aportar a esa conservación de los ríos. Bueno, piensen cada vez que van a contaminar el agua en sus casas, como echar el aceite, por ejemplo, por el lavaplatos. Hay gente que está recogiendo el aceite de las cocinas. Eso es un negocio. Hablen en sus edificios, pónganse de acuerdo. No viertan aceites, no viertan jabones que no son solubles en el agua. O sea, averigüen cuánto cuesta descontaminar un litro de agua. Y ahí ustedes van a entender por qué la factura del acueducto a veces les llega tan costosa. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, sentirnos privilegiados. Hay mucha gente que no tiene agua potable. Ser conscientes con eso, nuestro consumo responsable, veamos qué peces ponemos en nuestro plato y de dónde vienen. Cuando compremos joyas, miremos de dónde vienen también o dejemos de comprar joyas, compremos otro tipo de cosas. Hay cosas mucho más significativas. Y por último, conozcan sus ríos, conozcan sus parques naturales, visítenlos, entiendan cómo vive la gente en esos ríos, respeten a esas personas, apóyenlas, generen redes de apoyo desde sus hogares
hacia la gente que depende de manera directa de los ríos. Y no se olviden que ustedes también, a pesar de que estén a kilómetros de distancia de un río, dependen de esos ríos para su vida. Sí, quiero tomar estas palabras de Fernando e invitarlos a que conozcan nuestros parques naturales. Pueden ingresar a nuestra página web www.parquesnacionales.gov.co, conocer todos los parques que tenemos, cuáles están abiertos al ecoturismo, que digamos que necesitan para llegar a estos parques. Y bueno, Fernando, no, muchísimas gracias por este espacio. Estuvimos muy contentos de hablar contigo, de conocer todos estos datos curiosos, de conocer la importancia que tienen nuestros ríos para Colombia, para Latinoamérica, para nosotros como seres humanos. Muchas gracias, estaremos molestando próximamente para que hablemos de otro tema tan interesante. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, a todas las personas que están conectadas, que nos dejaron sus saludos, sus preguntas. Si quieren contactar a Fernando, lo pueden hacer a través de sus redes sociales. Si quieres, tú Claro que puedes sí. contar cuáles son tus redes sociales. Sí, pueden seguirnos en mi Instagram, que es Fernando Trujillo Omacha, o en Fundación Omacha, que tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. A veces abrimos voluntariados, entonces estemos en contacto y atrévanse a dejar huella, sean diferentes y dejen una huella positiva en este planeta. Excelente, Fernando. Muchas gracias a todos. Les agradecemos por conectarse con nosotros. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos volvernos a encontrar. Los invitamos nuevamente a que nos visiten en la página web www.parquesnacionales.gov.co. En Instagram estamos como Parques Colombia. En Facebook como Parques Nacionales Naturales de Colombia. También tenemos Twitter, también tenemos nuestra emisora que se pueden conectar a través de ella por la página web. Se llama In Situ Radio. Y bueno, como les decía, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Chao.